Estrada Nieto, al ciudadano Luis Enrique Osuna Sánchez y a la ciudadana María Teresa del Socorro Sujo Nava, que nos honren con su presencia esta tarde. Bienvenidos al Senado de la República, a estos trabajos de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Pública. Ellos son propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de magistrados y de magistradas supernumerarios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años. Tendrán la oportunidad de hacer el uso de la voz hasta por 5 minutos para poder defender la idoneidad del perfil al cargo para el cual han sido propuestos, y en esa dinámica le pediría al licenciado Óscar Estrada Nieto pudiera hacer uso de la voz hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores senadores. Primero quiero agradecer la oportunidad que me dan de comparecer ante ustedes para poder acreditar mi idoneidad para ocupar tan honroso cargo propuesto. Soy abogado egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tengo un posgrado en materia de comercio exterior, un diplomado en materia contenciosa administrativa, así como múltiples cursos, talleres y foros relacionados con la materia. Mi desarrollo profesional ha sido mayormente en el sector público. Ello, pues tengo 7 años y medio trabajando en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Sala Regional del Centro 2 en Querétaro, como secretario de Acuerdos, salvo este último mes de abril que estoy como secretario de Acuerdos, pero aquí en Sala Superior. Previo a esto, estuve en el Servicio de Administración Tributaria durante 5 años y medio, específicamente en la Administración Local Jurídica de Querétaro, donde tuve la fortuna de defender los intereses del Fisco Federal en todas las instancias administrativas y jurisdiccionales. Sé que ustedes conocen estos datos, pero los quise resaltar para que puedan verificar la experiencia que tengo en la materia y sobre todo en la materia jurisdiccional, pues durante todo el lapso que he estado como secretario de Acuerdos he podido desarrollar cientos de proyectos de sentencias que siempre han sido avalados por los magistrados integrantes de la sala. Es decir, que he logrado la coincidencia entre los magistrados integrantes de la sala, lo cual es fundamental en la impartición de justicia, pues siempre el derecho puede ser interpretado a través de múltiples sistemas que no siempre pueden arribar a una conclusión igual. En el caso de que tenga la fortuna de que sea aprobado mi propuesta ratificada por este Senado, tendré el gran reto de impartir justicia a la luz del actual artículo 1 constitucional, que establece que en todo momento el juzgador debe observar por los derechos fundamentales de las personas. Además, existen grandes retos en la función, como lo son el seguir otorgando seguridad y certeza jurídica a los justiciables a través de fallos debidamente fundados y motivados, a contribuir con la modernización del tribunal y fortalecer el juicio contencioso administrativo. Pero lo más importante, ejercer la función de manera imparcial, con independencia jurisdiccional, objetividad, excelencia, profesionalismo y objetividad, principios y virtudes básicas que debe tener todo juzgador. Aspiro a ser magistrado por la inmensa vocación que tengo de juez y obviamente por la materia. Espero me puedan apoyar y verme favorecido con su aprobación. Además, con esta actividad se puede contribuir ampliamente con el país a evitar la corrupción, a que prevalezca siempre un sistema de derecho, un control de legalidad en los actos administrativos y que subsista y se incremente la confianza en la sociedad de que existen en el país tribunales honestos e imparciales. Refrendo ante ustedes, señoras y señores senadores, mi compromiso de que verme favorecido con su aprobación, seguiré conduciéndome como hasta ahora con los principios que ya antes he destacado. Y por todo ello es que considero que reúno los requisitos de ley para poder ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Muchas gracias, señores y señores magistrados, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias a usted, licenciado Estrada Nieto, por su participación y por su tiempo. Le pediría al licenciado Osuna Sánchez pudiera hacer lo propio hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Señores senadores, agradezco su amabilidad de recibirme en tan distinguido recinto. Desde muy temprana edad tuve la suerte de descubrir mi pasión por la justicia y fue precisamente ello lo que me llevó a estudiar la licenciatura en Derecho, en donde aprendí además de la importancia del derecho administrativo y fiscal en el desarrollo y transformación del país. Creo firmemente que todo juzgador debe ser un hombre de vocación. La ética de todo juez
exige que aprenda y domine a plenitud su papel y sea sensible además al impacto social que tan alta responsabilidad produce. Por ello, en los últimos 15 años, no solo he combinado el ejercicio práctico de la profesión con lo académico, sino también me he dedicado a cultivar las virtudes que creo que todo juzgador debe tener. En lo académico, he estudiado ininterrumpidamente durante todo este periodo, obteniendo el grado de maestro en Derecho Fiscal y Financiero, cursando un doctorado en el extranjero, pero además participando en múltiples diplomados, cursos, talleres y seminarios, a los cuales también debo sumar mi experiencia como docente e investigador. Todo ello con énfasis en materia fiscal y administrativa. En el ejercicio práctico de la profesión, quiero orgullosamente compartirles que en el año de 1998 ingresé al Servicio de Administración Tributaria como practicante, donde posteriormente fui contratado como abogado tributario, luego como jefe de departamento y finalmente como subadministrador de lo contencioso. La experiencia y la defensa de los intereses del fisco federal han resultado invaluables en mi formación. En el año de 2003 ingresé al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde he ocupado los cargos de secretario de acuerdos de Sala Regional Foránea, de Sala Metropolitana y en una especializada. Y actualmente me desempeño como secretario en la Junta de Gobiernos y Administración del Tribunal. Mi experiencia como secretario en la Junta resulta trascendente, ya que, sumado a mi experiencia jurisdiccional, al ser este el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del tribunal, me ha permitido conocer su funcionamiento desde las entrañas, destacando el hecho de que en esta función he conocido de las quejas y denuncias que se interponen en contra de los servidores públicos que forman parte del propio tribunal, pero además he tenido la oportunidad de visitar y conocer el funcionamiento de diversas salas regionales foráneas, como lo son las ubicadas en las ciudades de Chiapas, de Torreón, de Monterrey, Ciudad Victoria, Durango, Tijuana, entre otras. Señores senadores, estoy consciente de la relevancia que en tiempos actuales tiene el cargo por el cual he sido nombrado y que espero su gentil aprobación. Como se ha comentado, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está viviendo un proceso de transformación muy importante, con la reforma constitucional que reconoce expresamente nuestra existencia y establece el Sistema Nacional Anticorrupción, que nos dota de facultades para sancionar a los servidores públicos y privados, pero además con las posibles reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que buscan agilizar los juicios, y la creación de más salas para tener presencia en cada una de las entidades federativas del país, la relevancia de nuestro tribunal en la sociedad será aún más significativa y, en consecuencia, la responsabilidad de los magistrados será mucho mayor. Me considero idóneo para ejercer la alta función de ser magistrado supernumerario del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no solo porque creo tener los conocimientos, experiencia y capacidad suficientes para desempeñar dicho cargo con sensibilidad y responsabilidad social, sino porque me considero una persona íntegra y comprometida con la justicia en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado Luis Enrique Osuna Sánchez, por su participación y sus expresiones. Le pediría a la licenciada María Teresa del Socorro Sujo Nava pudiera hacer uso de la voz hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador. Señoras senadoras, señores senadores, muy buenas tardes. Inicio mi intervención presentando un extracto de mi currículum. Soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Iberoamericana, Plantel Laguna, en la ciudad de Torreón, Coahuila, de donde soy originaria. Ingresé al servicio público en el Servicio de Administración Tributaria, primero en una administración local de recaudación, donde fui auxiliar administrativo. Posteriormente, y enfocada desde mis inicios a la materia contenciosa administrativa, formé parte de la Administración Local Jurídica en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, donde logré ser abogada dictaminadora, jefe de departamento y subadministradora de lo contencioso. Hace 13 años que ingresé como secretaria de acuerdos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Desde entonces, he continuado mi capacitación para adquirir y robustecer mis conocimientos, siempre en aras de conseguir un trabajo con excelencia, que es un valor que rige nuestro tribunal. Muestra de ello es que soy egresada de la primera generación de la maestría en Derecho impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México, modalidad a distancia, que se impartió en forma conjunta con el tribunal, obteniendo así mi grado de maestra.
A lo largo de este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en 3 diversas regiones dentro del tribunal. Actualmente estoy adscrita en la Sala Regional del Noroeste 2 en la ciudad de Obregón, Sonora. Durante ese tiempo he sido parte de equipos de trabajo dirigidos por magistrados, de los que he aprendido sus cualidades de coordinación y dirección de personal, así como sus habilidades para lograr consensos entre más magistrados, necesarios para llevar a cabo la función colegiada que se ejerce en esta institución. Otro tema que me gustaría tocar, tratándose del ámbito de la aplicación de nuestras normas de procedimiento, es el papel tan importante que ha tenido el juicio sumario. Desde que este juicio inició en la vía sumaria, he tenido la gran sorpresa que con antelación el juicio más sencillo, aunque aplicáramos una jurisprudencia, forzosamente duraba aproximadamente unos 4 meses. Sin embargo, con la implementación del juicio sumario, tengo la fortuna de resolver asuntos cuando menos en 1 mes y medio desde que se presentó la demanda de nulidad. Estoy orgullosa de pertenecer a esta institución, que siempre se ha caracterizado por su nivel de excelencia en su función de impartir justicia fiscal y administrativa en el ámbito federal. Señoras senadoras, señores senadores, de otorgarme su ratificación para ser magistrada supernumeraria, me comprometo a trabajar bajo los valores rectores del tribunal, con excelencia, con honestidad, con honradez, eficacia, con justicia, pero ante todo con una vocación de servicio, dado que todo el trabajo que realiza la suscrita tiende como fin último al beneficio de la sociedad mexicana. Gracias. Gracias a usted, licenciada Sujo Nava, por su participación. Se abre el registro de oradores por si alguna senadora, algún senador quisiera formular alguna pregunta. La senadora Angélica de la Peña quiere hacer uso de la voz. Gracias. Sí, se acabó la pila del micrófono. Quisiera hacer una pregunta a los 3. Me parece que uno de los aspectos importantes que tienen que ver con estas responsabilidades, quizás la que está inscrita en esta materia fiscal y administrativa, pareciera que no tomaría consideración de lo que sí está impulsándose en otras materias, y por lo tanto sí quisiera preguntarles a ustedes, desde la materia en la que ustedes están compitiendo, de las que son experta y expertos, ¿cómo aplicarían el mecanismo de la perspectiva de género enunciado por el ECOSOC de Naciones Unidas en el ámbito puntual de su quehacer, en esta aspiración a ser tomados en consideración por este Senado de la República? Luis Enrique Osuna Sánchez. En su currículum aparece un título muy sugerente de algo que usted escribió: Derechos Humanos y Justicia Terapéutica. Nos hemos encontrado últimamente con un montón de terminajos que ya tienen un nombre consolidado en la doctrina, como es el caso de la deuda subnacional. Da la impresión de que es algo subterráneo cuando siempre se le ha llamado deuda local, es decir, de estados y municipios. Entonces lo de subnacional pues es para decir lo menos estropeador de la doctrina. Todos los derechos humanos, o la defensa de los derechos humanos, o la preservación y promoción de los derechos humanos, pues es una terapia social. Entonces, ¿por qué no nos explica y nos expande el término de justicia terapéutica, así como el origen
de alguien que sin duda estuvo sometido a esa presión que los gringos llaman publish or perish, o publicas o pereces. Entonces, como tienen que publicar, pues tienen que inventar cosas que ya están consolidadas en la teoría y en la doctrina. Y para los otros dos compañeros, para María Teresa y para Óscar, una pregunta también que, como dijo alguien por ahí, asalta a la razón. Se llamaba Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. Lo fiscal es administrativo. En la Suprema Corte de Justicia, la sala que se encarga de lo administrativo, pues el 80% de sus casos son fiscales. Empezó como un tribunal de lo contencioso administrativo, donde la mayor parte de los juicios eran fiscales. Después se le llama a Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa, y eso parece, para decirlo menos, una redundancia, como si lo fiscal fuera ajeno a lo administrativo. Y ahora se enmienda ese desaguisado con el nombre de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como debió haber sido siempre. Muchas gracias. No habiendo más oradores registrados, pediría a los comparecientes y a la señora compareciente pudieran responder a las preguntas en el orden en el que fueron citados y fueron formuladas. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, senadora de la Peña, creo que el juzgar con perspectiva de género tiene que ser evidentemente aplicando los principios y virtudes de la independencia jurisdiccional y de la imparcialidad. Es un derecho fundamental la equidad de género. Entonces creo que el juzgador debe siempre velar, atendiendo al artículo 1 constitucional, precisamente de que ese derecho fundamental persista, subsista y se haga valer. Entonces nosotros debemos ser ajenos a cualquier cuestión que pudiera influir, pero siempre enfocados a que persista, en este caso, esa perspectiva de género. Siempre tenemos que velar porque subsiste ese derecho fundamental de la equidad de género, independientemente de cualquier discriminación, evitando cualquier discriminación, obviamente. Gracias. ¿Respondo a la segunda pregunta? Respecto a la segunda pregunta, bueno, creo que esta situación de la denominación del tribunal ha sido primero por el nombre original de Tribunal Fiscal de la Federación, que únicamente tenía competencia para conocer de asuntos meramente fiscales, conociendo las contribuciones. Creo que a raíz del otorgamiento de más competencias que el Congreso ha tenido a bien concederle, pues se amplió también, yo creo, la denominación, citándola como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque se emplearon materias netamente administrativas, ¿no? Autoridades, Profeco, Secretaría del Trabajo, por poner solo unos ejemplos. Ahora creo que acertadamente ustedes, senadores, cambian esa denominación para dejarla como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que va a abarcar todas las materias administrativas, evidentemente dentro de las cuales se encuentra la fiscal, porque no nos quitan esa competencia para conocer asuntos de contribuciones, que de ahí podríamos asumir que se le puso fiscal. Evidentemente no se quita esa materia, pero acertadamente, como usted lo dice, se corrige o se enmienda esa situación. Muchas gracias. Buenas tardes. En relación a la primera pregunta, orgullosamente puedo decir que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa existe una cultura muy profunda respecto a la aplicación de la perspectiva de género. Tenemos una comisión precisamente encargada de este tema, que precisamente ve todos los temas que pudieran ayudarnos
a lograr ese equilibrio y en sentido amplio, es decir, no solamente respecto al género varón-mujer, sino en todas las cuestiones que pudieran crear un desequilibrio. Aquí podríamos tener dos vertientes. La primera es juzgar por perspectiva de género, es decir, dentro de los expedientes administrativos que nos toquen conocer, pues buscar si existe un caso en particular donde pudiera haber alguna vulnerabilidad y el juzgador poder entrar sin romper con el esquema estructural del propio Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo de equilibrar esa situación. Puede ser inclusive el propio lenguaje que utilice el juzgador a la hora de redactar una demanda para lograr precisamente ese equilibrio en caso de que lo existiera. Senadora, coincido con usted, el tema de la materia fiscal administrativa no es tan casuístico como para poder encontrar una serie de casos muy palpables en donde vamos a aplicar este tipo. Pero sin embargo, de hecho, sí existen algunos casos muy particulares donde el tema de perspectiva de género sí ha llegado a nuestras manos, quizás a través de una multa, no quisiera entrar a lo mejor al detalle por la reserva de los temas contenciosos, pero sí, básicamente eso sería. Entonces, y el otro tema es básicamente ya una cuestión de cultural, es decir, la perspectiva de género en lo que viene siendo la relación entre todas las personas que elaboramos en el tribunal y cómo recibimos nosotros a los justiciables dentro de nuestras instalaciones. Espero haber respondido su pregunta. Respecto a la segunda pregunta, sí me gustaría primero empezar definiendo la justicia terapéutica. Pues nace a principios de los años 90 en Estados Unidos por el doctor David Wexler y Bruce Winnick de Miami. Básicamente la justicia terapéutica es aquella que se encarga de estudiar las consecuencias positivas y negativas que la ley, los procedimientos y el actuar de los propios participantes del foro puede provocar en el bienestar emocional de las personas a las cuales se dirigen esos actos. Esta perspectiva se ha desarrollado definitivamente con muchísimo mayor amplitud en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Inglaterra, también en Europa, en diversos países, Holanda, España. En España existe la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica y tengo el honor de ser vicepresidente. Por lo que hace a México, actualmente ya tuvimos el año pasado el primer Congreso Internacional de Justicia Terapéutica con sede en la ciudad de Puebla y tuvimos invitados de diversos países, Brasil, Portugal, España y también Puerto Rico. Definitivamente esta materia se está desarrollando muchísimo más en el tema de cortes de drogas, tribunales de adicciones. ¿Por qué? Porque la propia materia lo permite. Eso no significa que en materia fiscal no puede ser aplicado. Inclusive mi tesis doctoral, que tuve la fortuna de realizarla en Australia, me tocó precisamente aplicar los principios de la justicia terapéutica a un caso concreto de personas que fueron acusadas por el fisco australiano de evasión fiscal. Entonces, ¿qué es básicamente lo que busca la justicia terapéutica? Bueno, encontrar esos lados humanos, esos factores que son a veces extralegales y que no se toman en consideración y que a veces provocan consecuencias indeseables. En materia fiscal administrativa, por ejemplo, un acto de terrorismo fiscal por parte de las autoridades fiscales que puede provocar que una persona deje de cumplir voluntariamente sus obligaciones, que castigue al gobernador con su voto. Entonces, estas cuestiones colaterales, lo que busca la justicia terapéutica es sencillamente tomarlas en consideración sin jamás pretender vulnerar las finalidades de la ley. Es decir, considera que está pasando esto y tomen la decisión. Entonces, básicamente ese es el desarrollo de la justicia terapéutica. Espero haber contestado su pregunta adecuadamente, senador. Coincido, por cierto, con usted de que muchos de los temas de la justicia terapéutica efectivamente están consolidados, pero a lo mejor en desorden. Muchos jueces efectivamente aplican los principios de justicia terapéutica y no lo saben. Entonces, logramos esas consecuencias positivas en el bienestar emocional de los litigantes o del destinatario de la ley, en el caso de los legisladores, pero no estamos conscientes de que estamos aplicando justicia terapéutica. No es algo relativamente nuevo, pero más bien sí la estructuración podría ya ponerlo en una sola bolsa. Pero todo eso se ve en lo que se llaman las reglas de reconocimiento, que hablan de la validez y la vigencia de las leyes. Esto usted en lo correcto. Pero pues bueno, muy bien. Así es este mundo nuevo y diverso. Son las dos cosas. ¿Podría la licenciada Sujo Nava hacer uso de la voz, por favor? Sí. Gracias.
Bueno, respecto al primer cuestionamiento, que cómo se aplicaría la perspectiva de género dentro de nuestro tribunal, considero que tengo la fortuna pues de ser mujer y que soy sensible ante esos temas. Es verdad que dentro de nuestra materia son mínimos los casos que vemos donde tengamos que llevar a cabo una sensibilización mayor para efecto de resolver los asuntos. Sin embargo, nos han llegado en relación a temas de responsabilidades del Estado en esa materia en particular, y me ha tocado tratar de sensibilizarme para dar la mejor justicia posible en esos casos. Otro tema que quiero tratar en esa materia, aparte de lo que comentaron mis compañeros, es que el tribunal, pues creo que está encaminado a proteger la perspectiva de género. Dentro de los magistrados tenemos un 60% que son de sexo masculino y 40% que esperemos ser mujeres. Por lo tanto, creo que estamos en una carrera de igualdad de circunstancias en ese tema. En relación a la denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, creo que esa denominación pues ha estado a la vanguardia de los cambios que ha tenido la materia del tribunal. Es verdad que en el año 2000, donde cambió la denominación de Tribunal Fiscal de la Federación a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fue al estar conscientes de que ya nuestra materia prácticamente abarcaba toda el área administrativa y no exclusivamente la fiscal, que entra también en el género del administrativo. Sin embargo, ahorita con las nuevas reformas que se están implementando, fue de la manera más idónea de ya suprimir la palabra fiscal, porque ciertamente ya nuestra materia sobrepasa esa especie en particular. Sería todo. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada María Teresa del Socorro Sujo Nava. Con su respuesta concluye la comparecencia tanto del licenciado Óscar Estrada Nieto, le agradecemos mucho su presencia, como del licenciado Luis Enrique Osuna Sánchez y de usted misma, María Teresa del Socorro Sujo Nava. Muchísimas gracias por su participación, por las respuestas a las preguntas, y como hemos venido mencionando a lo largo del día, en cuanto haya noticias que compartir de lo que deliberen los integrantes de las comisiones unidas como del Pleno, lo estaremos informando oportunamente. Gracias, bienvenidos al Senado de la República. Senadoras, senadores, con esta comparecencia prácticamente concluye el orden del día, se agotan los temas que lo integran. Agradezco mucho la presencia. Agradezco mucho la participación, el acompañamiento del presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, del senador Roberto Gil, de quienes integran esta comisión. Agradezco también la presencia de las senadoras y de los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Estaremos deliberando en esta materia en las próximas horas. Por lo pronto se alza la sesión, se cierra la sesión y se agradece la presencia, el acompañamiento y la participación de todos ustedes. Muy buenas tardes.